Cuando digo yo soy el Estado, ¿sí? Lo puedo vender a un precio menor, ¿sí? Entonces, si lo compro por un importe menor que 100, es obvio que tengo una rentabilidad mayor al 12%, ¿sí? Porque las 25 cuotas de 12,75 fueron calculadas con el 12 para una inversión de 100. Si invierto menos, tendré mayor rentabilidad. Entonces, supongamos que el mercado financiero está dispuesto a invertir en este bono siempre y cuando el rendimiento sea del 15% anual, obviamente, o mayor, ¿sí? Eso, digamos, aclaro, bueno, siempre que sea 15 anual o mayor, también es relativo, ¿no? Porque si el rendimiento es muy alto, bueno, implica que hay mucho riesgo y quizás no se quiera invertir, aunque tenga una tasa de retorno elevadísima. Entonces, para un 15%, que no resulta, si bien es mayor que el 12, no resulta una diferencia tan grande como para pensar que si se endeudan a esa tasa es porque es muy riesgosa la inversión. Entonces, para un 15%, ¿cuál es el precio que tendría que pagar? Bueno, vamos a presentar una nueva variable que aparece ahí, PM, que es precio de mercado en el momento cero. ¿Sí? ¿Cuánto vale en el mercado en el momento cero? Y sabe, o sea, es el valor actual de las cuotas que tiene que pagar el bono, pero con la tasa de rendimiento que se le va a ofrecer a los inversores. En este caso dijimos 15%. Entonces digo, el precio de mercado en el momento cero, interpretando como cero, el día de la emisión. ¿Sí? Se emite el bono, 25 cuotas de 12,75 que se corresponden con una tasa de interés anual del 12%. No resulta atractivo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de venderlo a 100, lo vamos a vender a un precio menor y vamos a buscar ese precio tal que la tasa que represente la inversión sea el 15%. Entonces, ¿qué hacemos? Busco cuál es el valor de las 25 cuotas de 12,75 con el 15%. ¿Sí? Este valor que lo llamamos precio de mercado, PM en el momento cero. Entonces, ¿qué hago? 12,75 por la A1,25 al 0,15. O sea, es el valor actual de las 25 cuotas al 15%, que en este caso da 82,4178. Entonces, el bono se coloca a 82 pesos con 41,7881 centavos por cada 100 de deuda inicial. ¿Sí? Por cada 100 de deuda inicial se pagan 82,4178. Es decir, que se ha colocado bajo la par. ¿Sí? Una forma de decir, la par es el 100, se ha colocado bajo la par, o sea, por debajo del precio según normas de emisión o el valor técnico, ¿sí? Otra forma de nombrarlo. Todo lo que sea por norma de emisión, entonces tenemos la tasa de emisión, la cuota ya está determinada, el plazo también, bueno, y el valor del bono, de acuerdo a norma de emisión, es el valor técnico, que viene a ser el saldo del préstamo, tal como lo vimos hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora teníamos cuotas, cantidad de periodos, y si queríamos saber el valor de las cuotas a una determinada fecha, a eso lo llamábamos el saldo. Bueno, en este caso es el saldo del bono, que se lo llama valor técnico. ¿Sí? Es cuánto vale de acuerdo a la norma de emisión. De acuerdo a la norma de emisión, este bono vale 100. ¿Sí? Si 12,75 es la cuota que surgió con la A1 2512, si hago el valor actual de las 25 cuotas, al 12% me va a dar 100. Bien, entonces, se emitió, perdón, se colocó por un precio menor al de su valor técnico. ¿Sí? O sea, en vez de venderlo a 100, se lo vende a 82,41, entendiéndose por valor técnico al valor del bono según las normas de emisión. ¿Sí? Entonces yo me comprometo, yo Estado, me comprometo a pagar 25 cuotas de 12,75, pero en vez de recibir 100, recibí 82, ¿sí? Para darle más rentabilidad a los inversores. O sea, en este caso, 15.
Entonces, en nuestra primera lección de cálculo financiero, se ha dicho que el interés es el precio del dinero, ¿sí? ¿Recuerdan? El interés es el precio del dinero. Por eso no confundamos el precio del bono con nuestra primera definición. Este 82,41 es el precio en cuanto a los pesos que se pagan por el bono que se adquiere. Pero ese precio aparece luego de fijar la tasa de interés, que es el precio del dinero, ¿sí? Fijé un 15% como tasa, o sea, el precio del dinero, en este caso del dinero que me prestan, si soy el deudor, el precio del dinero que van a cobrar los acreedores. Entonces, con este 15%, que es el precio del dinero, para calcular el valor del bono, ¿sí? Ahora digo valor para no decir precio y tener esa confusión. Ese es el precio de su dinero. Luego obtuvimos el valor del bono, que podemos decirle el precio del bono, ¿sí? Podemos decir que es el precio, pero vale esta aclaración, se fija la tasa de rendimiento, o sea, precio del dinero, y luego aparece el valor o precio del bono, ¿tá? Cuando el bono esté cotizando en el mercado de acuerdo a la tasa que hay en la economía a esa fecha, fijada la tasa, se descuentan las cuotas y se obtiene ese precio del bono, ¿sí? Porque es la rentabilidad que va a obtener quien invierta en este bono. Primero la tasa, luego cuál es el precio que se corresponde con la tasa de interés que refleja el rendimiento de acuerdo a las cuotas que va a pagar este bono, que ya están determinadas de antemano según normas de emisión. Entonces, esta situación no se presenta solamente al emitirse, o sea, no es solamente en el momento cero, sino que se da durante toda la vigencia del bono, dado que el bono cotiza diariamente en el mercado financiero, ¿sí? Todos los días hay un precio para este bono, que este precio tiene atrás una tasa que refleja el rendimiento, porque el valor actual de todas las cuotas a esa tasa es el precio que se paga por ese bono, ¿tá? Hay una correlación fuerte, ¿sí? De 100% entre precio y la tasa de rendimiento, ¿sí? Pero, ¿cuál aparece primero? Obviamente, la tasa, ¿sí? Porque la tasa representa el rendimiento que tiene esta inversión. Como en este caso, para un rendimiento del 15%, la inversión es 82,41. Para el 12% es 100. Bueno, cualquier tasa que esté entre 12 y 15 tendrá un valor de bono entre 82 y 100, ¿sí? Cuanto mayor es la tasa del rendimiento, menor es el precio del bono, ¿sí? Y la inversa, ¿sí? A menor tasa, mayor precio, ¿sí? Es una ley natural, ¿sí? Cuanto menos me cueste la inversión para recibir siempre las mismas cuotas y del mismo importe, cuanto menos pague, más rentabilidad tengo. Cuanto más pague, menos rentabilidad voy a tener. Entonces, el bono ya ha sido emitido y anualmente paga las cuotas que se calcularon según las normas de emisión. En nuestro ejemplo, paga 12,75 por cada 100 de deuda inicial, ¿sí? Es 12,75 por cada 100 de deuda inicial. Ahora veamos otro ejemplo con nuestro bono. Supongamos que se paga la cuota número 5, ¿sí? Ya se pagó la cuota número 5 y el bono empieza a cotizar, o sea, hay un precio del bono, ofreciendo un rendimiento del 18% anual. ¿Cuál es el valor del bono a esa fecha? ¿Sí? El bono ya está en el mercado, ¿sí? Y todos los días se negocia, ¿sí? Los que tienen el bono, por algún motivo, ¿sí? Por necesidad o por simple especulación financiera, ¿sí? Compran y venden el bono. Y entonces vamos a ver cuánto vale cuando se pagó la quinta cuota, cuánto vale el bono si cotiza ofreciendo un rendimiento del 18% anual.
Esto ocurre porque las condiciones de la economía fluctúan, ¿sí? En este caso estamos suponiendo que las expectativas empeoraron y entonces los inversores solo comprarían deuda si la rentabilidad es 18. Entonces el valor del bono será menor, ¿sí? Es una ley natural, ¿sí? Si yo tengo que prestar plata en un activo financiero, cuanto más riesgo tenga que asumir por ese préstamo, ¿sí? Mayor tasa voy a exigirle a esa inversión, ¿sí? Entonces, dejando de lado, ¿sí? ¿A qué situación corresponde esto? ¿Sí? Es en términos generales, ¿sí? Si las condiciones de la economía empeoran, entonces los títulos de deuda de este estado, ¿sí? Tendrán un retorno en el mercado financiero, o sea, una tasa de interés y un rendimiento mucho mayor. O lo que es lo mismo, decir que el precio de los bonos caen, ¿sí? Entonces, caen los precios, eso implica que hay una mayor tasa de rentabilidad en este activo, que en realidad primero aparece la tasa, ¿sí? Y luego ese precio, ¿sí? No es como los bienes que uno negocia y en la negociación se baja un poquito el precio, ¿no? Uno va a comprar, no sé, un auto, bueno, le piden 4 millones, ofrece 3.800.000, 3.700.000, lo que sea, y bueno, se negocia el precio. Bueno, al negociar el precio de un bono, en realidad lo que estamos negociando es la tasa que hay atrás y que representa el rendimiento, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. El precio del bono o valor de mercado, BM, ¿sí? Que lo representamos como valor de mercado, o PM, precio de mercado, es aquel que equivale al valor actual de las cuotas a cobrar actualizando con el 18%, ¿sí? Dijimos, ¿cuál es el valor de mercado de este bono cuando pagó la quinta cuota? Si la rentabilidad que le está ofreciendo a los inversores, o sea, a los a los nuevos, quien lo haya comprado en el momento de emisión, siguiendo este ejemplo, si lo compró 82, tiene una rentabilidad de 15%, ¿sí? Por más que el bono baje, no va a tener más rentabilidad porque ya la compra ya lo hizo, ¿sí? Está claro esto. Mismo si el bono empieza a subir, no pierde rentabilidad porque él lo compró con una rentabilidad del 15%. Esto es para quien lo compre en esta fecha, ¿sí? Entonces, el precio o valor de mercado, precio de mercado, es aquel que equivale al valor actual de las cuotas a cobrar actualizando con el 18% anual. Quien compre el bono en esta fecha tendrá el derecho a cobrar 20 cuotas, ¿sí? Si ya pagó 5, el que compra este bono, que son 100 pesos o dólares de deuda inicial, quien lo compre, habiéndose ya pagado 5 cuotas, ¿qué es lo que compra? El derecho a cobrar 20 cuotas que paga el bono, ¿sí? Que son las cuotas que le quedan a vencer, que según las normas de emisión son de 12,75 y entonces, descontado la tasa del 18% anual, que es el rendimiento que ofrece el activo financiero, a esta tasa se lo denomina tasa interna de retorno, ¿sí? Quizás escucharon hablar de TIR. Bueno, la TIR del bono, general de cualquier inversión financiera, y una TIR es la tasa interna de retorno. Sí, bueno, es el rendimiento que tiene la inversión, ¿sí? Para decirlo más clarito, ¿no? Tasa Profe, interna de retorno. Sí, disculpe, pero entonces las 5 cuotas anteriores, anteriores al que yo compre el bono, las cobró la persona que me lo vendió. exacto, claro. Por ejemplo, yo compré este bono, cobré 5 cuotas y te lo vendo a vos, ¿está? Te Sí. lo vendo a vos, este, valuando el bono, vamos a seguir este ejemplo, al 18%. Entonces vos me comprás el bono a mí, vos vas a cobrar las 20 cuotas y que te va a representar una rentabilidad del 18%, en la medida que te quedes con el bono hasta el final, ¿sí? Tal vez mañana
hay expectativas favorables, el bono empieza a subir y vos lo podés vender y hacer la diferencia incluso al día siguiente o a los pocos días. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. De acuerdo a la situación económica, el precio de los bonos va a ir variando. ¿Sí? Si hay un panorama favorable, entonces es lógico y natural que la tasa de rentabilidad del bono, o sea, del título de deuda nacional, empiece a bajar, ¿sí? Por una cuestión del riesgo que se le está imputando. Entonces, si la tasa baja, el precio del bono sube. Y la inversa, si el panorama no es muy favorable, entonces bueno, la tasa empieza a subir o lo que es lo mismo que decir el precio del bono baja. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ya se cobraron 5 cuotas, ¿sí? Alguien ya cobró 5 cuotas y vende este bono. Y entonces, ¿a qué precio lo vende? Si dijimos que la rentabilidad para el comprador es el 18% anual. Bueno, ese valor de mercado del bono es el valor actual de las 20 cuotas que quedan descontadas con el 18% anual. Entonces, este 12,74999 por la A1, 20 al 18%. ¿Sí? Vamos en la tercera hoja y ahí vemos, aplicando la fórmula de renta constante al 18% para 20 cuotas, me da 68,24. O sea que yo vendo el bono a 68 pesos con 24, yo ya no tengo más el crédito y el nuevo comprador paga 68 pesos, se hace acreedor al cobro de 20 cuotas, ¿sí? Porque compra el derecho a cobrar las 20 cuotas que le quedan a este bono, 20 cuotas de 12,75 y paga 68, lo que le representa 18% de rentabilidad anual. Entonces, al valor del bono, según las normas de emisión, se le denomina valor técnico, ¿sí? Lo que habíamos comentado antes. Este 68,24 es el valor de mercado. Pero también está el valor técnico, o sea que es cuánto adeuda, de acuerdo a las normas de emisión. El valor técnico es el valor actual de este bono, o sea, de las 20 cuotas, con el 12%, porque es la tasa de emisión, ¿sí? Con la tasa que se emitió este bono. Entonces, de acuerdo a normas de emisión, el valor actual de 20 cuotas de 12,75 al 12% da 95,2354, ¿sí? O sea, si hubiese seguido con el 12%, bueno, este bono se estaría negociando a 95 pesos, que es el valor técnico, ¿sí? Es como si yo saco un préstamo y el banco le transfiere el derecho a cobrarme las cuotas a mí por el saldo de deuda de acuerdo a la tasa que pactó conmigo, pero no necesariamente lo va a vender al saldo de deuda, ¿sí? Lo puede vender a un valor mayor o menor de acuerdo a la tasa que esté vigente en la economía, ¿sí? De hecho, los préstamos que sacamos en los bancos, a veces hay compra-venta de cartera, ¿sí? Entre los bancos, pero no cotizan en el mercado, ¿sí? El préstamo que yo saco en el Banco Santander, tal vez el Banco Santander se lo vende al Banco Francés, ¿sí? Pero no, mi crédito del Banco Río no cotiza en el mercado. Distinto es esto, sí, que es ni más ni menos que un préstamo francés, alemán o americano que cotiza en el mercado. ¿Tá? Entonces, va cambiando de acreedor. El deudor es el mismo, ¿sí? En este caso, ahí el Estado se compromete a pagar anualmente cuotas de 12,75, bueno, y lo pagará a quien tenga el derecho en esa fecha al cobro. Y mientras transcurre la vigencia de este bono cotiza en el mercado, ¿sí? De acuerdo a la situación de la economía. ¿Está? Entonces, para que se comprenda mejor, supongamos que pido préstamo de 100 pesos para pagar con 25 cuotas anuales con un interés del 12% anual. La cuota es 12,75. Bueno, y luego de pagar 5 cuotas, mi deuda es de 95,24. Entonces, supongamos que mi acreedor, digamos, estoy haciendo lo mismo
que hice con el bono, pero suponiendo que es un préstamo, ¿sí? Los mismos números, suponiendo lo que dije recién, que este préstamo yo lo pedí en el banco. Entonces, supongamos que mi acreedor quiere vender el préstamo y quien se lo compre estará adquiriendo a cobrar las 20 cuotas a vencer, o sea, las 20 cuotas que me falta a mí pagar, ¿sí? Porque soy el deudor. Pero lo compra si solo la rentabilidad es el 18. Entonces, se descuentan las cuotas a esta tasa para realizar la transacción financiera. Eso es lo que pasa con los bonos. Se compran y se venden las cuotas a vencer que pagará el bono, fijando la tasa de rentabilidad que tendrá el inversor y así se obtiene el valor del bono. Entonces, supongamos ahora que las expectativas son muy favorables y entonces la tasa de la economía para invertir en bonos ha bajado al 8% anual y seguimos valuando en el momento 5. Se pagaron 5 y vamos ahora a cambiar el supuesto. Vamos a suponer que pasaron 5 años, la situación de la economía es más favorable, ¿sí? Se la ve mejor, la perspectiva es más positiva, entonces el título de deuda empieza a colocar con un 8%, ¿sí? Al haber expectativas favorables, es lógico y natural que la tasa que está pagando el bono en el mercado sea menor, ¿sí? Esto traducido es un país que tiene mucho riesgo, ¿sí? Si quiere tomar deuda, tendrá que pagar una tasa muy elevada. Un país que no tiene riesgo, ¿sí? Que tiene una economía muy sólida y necesita financiarse, bueno, obviamente conseguirá el dinero con una tasa menor, ¿sí? Porque está todo vinculado al riesgo, ¿sí? De la inversión. Obviamente, cuanto más riesgosa sea la inversión, mayor tasa va a requerir el inversor, ¿sí? El acreedor, ¿sí? Invertir en un activo financiero muy riesgoso que tenga una rentabilidad muy baja, nadie lo va a tomar, ¿sí? También se toma en cuenta la aversión al riesgo del acreedor, pero que eso no lo vamos a ponderar en este análisis, ¿sí? Sabemos que si hay mayor riesgo, habrá mayor tasa, por lo tanto, el precio del bono disminuye. Si hay menor riesgo, habrá menor tasa y por lo tanto el precio aumenta. En este caso, si tomamos un 8%, estamos tomando un 8% que ahora es una tasa que baja, incluso que es menor a de las normas de emisión, ¿sí? Yo emití deuda calculando una tasa, una cuota con el 12%. Vamos a suponer que la situación es muy favorable y la tasa de la economía a esa fecha es el 8% anual. ¿Cuánto vale este bono en el momento 5? Bueno, el mismo mecanismo es el valor actual de las 20 cuotas de 12,75, que son constantes en este caso, con el 8%, lo que nos da un valor de 125,18. O sea, quien quiera comprar las 20 cuotas que restan por cobrar, pagará 125 pesos con 18 por cada 100 de deuda inicial, ¿sí? Mayor al valor de la deuda inicial, pero que es un indicador que no es muy relevante, ¿sí? Si bien ahora lo vamos a ver más adelante, o sea, yo estoy comprando 20 cuotas de 12,75, ¿sí? A una determinada tasa. Al 12% es 95, al 18 es 68 y al 8 es 125. Entonces, las cuotas ya están determinadas. Lo que cambia es el valor actual, o sea, el valor de mercado, según la tasa de interés que se calcule. Y esa tasa es la de los mercados financieros, que obviamente va variando según las condiciones de la economía. Entonces, la paridad del bono también podemos calcularla durante la vigencia del bono. Así como en el momento cero hemos visto que se colocó el bono con una paridad del 82%, bueno, hemos visto pero no está aclarado. O sea, como paridad, o sea, dijimos cuando se colocó al 18%, 82 pesos, dijimos se colocó bajo la par, ¿sí? La par es el apócope de paridad. La paridad de un bono es la relación que hay entre el precio de mercado y su valor técnico.
En el momento de emisión, el valor técnico es 100. Si se colocó a 82 pesos, bueno, se colocó con una paridad de 82%, bajo la par, o 18% bajo la par, ¿sí? Es el complemento entre 82 y 100. Que es un indicador que no es fehaciente, ¿sí? Pero que se lo utiliza mucho en el mercado, ¿sí? Ver la paridad que tiene el bono, o sea, cuánto cotiza en el mercado y cuánto vale en el mercado comparado con las normas técnicas. Repito que es un indicador nada fehaciente, ¿sí? El verdadero indicador es la tasa interna de retorno que tiene el bono. La paridad del bono también podemos calcularla durante la vigencia del bono, así como en el momento cero hemos visto que se colocó una paridad del 82,41 debido a que se emitió con una tasa del 12 y para beneficiar a los inversores se ofreció un rendimiento del 15 anual. La paridad es el cociente entre el valor de mercado y el valor técnico, ¿sí? Paridad en el momento T es valor de mercado en el momento T sobre valor técnico. Si se negocia con una TIR del 18% anual, entonces la paridad en el momento 5, bueno, valor de mercado 5 sobre el valor de mercado de técnico en el momento 5. El valor de mercado con el 18 es 68,24 y el valor técnico es 95,23. ¿Sí? El valor técnico es, como lo vimos hasta antes de incorporar esta segunda tasa, que es la tasa con la que se negocian las cuotas del préstamo. ¿Eh? Entonces, si la TIR es 18, tiene una paridad del 71%. Si se negocia con una TIR del 8%, bueno, el mismo procedimiento cambia el valor de mercado, que ahora es 125, comparado con los 95 de valor técnico, me da 131,44 de paridad. O sea, está por arriba de la par, lo que no significa que está sobrevaluado el bono, ¿sí? Porque el valor del bono lo da la tasa, ¿sí?, que paga de acuerdo a las condiciones de la economía a esa fecha, ¿sí? Entonces, si tal vez cuando se emitió este bono con una tasa del 12, la situación no era muy favorable, cambia la situación, de acuerdo, bueno, a este último ejemplo que estamos viendo, entonces este bono se negocia en el mercado con un rendimiento del 8%. Vamos a suponer que la situación de esta economía es muy buena, entonces este bono, para quien le interese invertir, tendrá una rentabilidad del 8%, interpretando que es una buena tasa para esta economía. Con poco riesgo, entonces la rentabilidad es menor. Entonces, si la TIR es menor que la tasa de emisión, el bono cotiza sobre la par. En otras palabras, vale más que su valor técnico y por eso su tasa interna de retorno es menor que la tasa de emisión. Pero, insisto, no es un indicador muy fehaciente, ¿sí? Porque puede tener estar cotizando sobre la par y tener una rentabilidad muy interesante para los inversores. O estar cotizando bajo la par y no ser interesante, porque está muy influenciado por la tasa con la que se emitió este bono, ¿sí? Si era muy alta cuando se la emitió o si era muy baja cuando se la emitió, ¿sí? Lo que interesa es cuál es la tasa a la fecha en que estamos haciendo la evaluación del bono. Entonces, si a los 5 años pagamos 68,24 por una deuda inicial de 100, tendremos una TIR del 18%. Si pagamos 63, no sabemos cuál es la TIR. ¿Está? Repito, 68,24 de deuda inicial a los 5 años tiene una TIR del 18. Esto lo sabemos porque hicimos el camino al revés, ¿sí? Fijamos una tasa de 18, buscamos el valor actual y me dio 68. Ahora, pregunto, si pagamos 63, no sabemos cuál es la TIR, o sea, cuál es la tasa de rendimiento que tiene esta inversión. Pero podemos afirmar que es mayor que el 18, ¿sí? Porque si pagando 68 me rinde 18,
Si pago 63, tengo una rentabilidad más alta. Pues cuanto menos invierta para percibir la misma renta, mayor será mi rentabilidad, ¿sí? Yo compro 20 cuotas de 12,75. Cuanto menos pague, más rentabilidad voy a tener. Entonces, matemáticamente, esto ya lo vimos en otros ejercicios, no podemos hallar esa TIR. La TIR, repito, es la tasa que tiene esta inversión, ¿sí? Es una segunda tasa que aparece y que tiene la misma fórmula que se usó para la emisión. Entonces, no podemos hallar la tasa, pero sí podemos preguntar si la TIR es mayor, igual o menor que el 20%. Yo sé que es mayor que el 18%, ¿está? Porque 18% tiene un precio de 68. Si pago 63 me rinde más. No sé cuánto más. Y no lo puedo calcular matemáticamente. Sí, lo puedo hacer si utilizo las funciones del Excel o si tengo una calculadora financiera, ¿sí? Esto ya lo comenté en las clases. No es que el Excel pueda, sino que lo que hay que hacer es descontar las 20 cuotas con una tasa tal que ese valor actual sea 63. Entonces voy probando, ¿sí? Con una tasa, si me da más que 63, subo la tasa para que baje el valor actual. Si me da menos que 63, la subo para que aumente, ¿sí? Bueno, todo esto tal vez me requiera a mí hacer 10, 12, 15 cálculos hasta que llego a una cifra muy cercana. Bueno, el Excel o la calculadora financiera lo hace en un segundo o quizás menos y me devuelve cuál es la tasa con la que, descontando las 20 cuotas, su valor actual es 63, ¿sí? Entonces, matemáticamente no podemos hallar esa TIR, pero sí podemos preguntar si es mayor, menor o igual que el 20%. Y para eso usamos la otra herramienta que es el BAN, ¿sí? BAN, valor actual neto, que es la diferencia entre el valor actual de la inversión y el valor actual de la renta cobrada. Entonces, indicamos con signo negativo el egreso y con signos positivos los ingresos, ambos en valores actuales a una misma fecha. Entonces digo, el valor actual neto en el momento T es negativo el valor de mercado, o sea que es mi inversión, lo que yo pago, lo que egresa. Y a eso le sumo el valor actual de las n menos t cuotas a esta tasa I que estoy evaluando. Entonces, B sub M es el valor de mercado que representa nuestra inversión. En este caso, los 63. Entonces, veamos si la TIR es mayor, menor o igual al 20%. Si el valor de mercado, o igual al 20, si el valor de mercado es 63. Entonces digo, el BAN en el momento 5 es menos 63, que es lo que pago, más el valor actual de mi inversión, o sea, de mis ingresos, mejor dicho. Es la diferencia entre mi inversión, que es 63, en negativo, pongo negativo lo que la erogación, la salida, la inversión, y en positivo los ingresos. ¿Qué ingreso voy a tener? 20 cuotas de 12,75, pero obviamente en términos de valor actual. Hago el valor actual de estas 20 cuotas al 20%, y entonces me da que es menos 63 lo que invertí. El valor de estas cuotas al 20% es 62,08. O sea, esta diferencia da menos 0,91, ¿sí? Negativo. ¿Por qué da negativo? Porque es mayor en valor absoluto lo que invertí que el valor actual de lo que voy a cobrar. Entonces, si pagué 63 por un bono que evaluado al 20% vale 62, esto implica que la TIR es menor que el 20%, ¿sí? Yo tendría que haber pagado 62 para que mi rentabilidad sea el 20%. Si pagué 63, me rinde menos que el 20. Más que 18, eso ya lo sé. Pero bueno, la que estaba comparando es si es más que 18, pero quería saber con respecto a 20 cómo es. Entonces, hago el valor al 20% y comparo cuánto valen las cuotas con lo que invertí, ¿sí?
Esto implica que la TIR es menor que el 20 y obviamente si hubiésemos pagado menos que 63, la TIR sería mayor que el 20%. ¿Está? Entonces, ese 20% que utilizamos para la evaluación se lo denomina tasa de referencia o tasa de corte, ¿sí? Es la tasa que utilizamos para saber cuál es el precio del bono valuando con esa tasa. Luego podemos inferir fácilmente si el precio pactado tiene una TIR mayor, menor o igual. ¿Sí? En la mayoría de los libros al hablar de BAN y TIR aparece un cuadrito de este tipo. Si el BAN es positivo, la TIR es mayor que la I. Si es cero, es igual. Y si es negativo, es menor. No es necesario este cuadrito en realidad, ¿sí? No es necesario porque el BAN positivo, negativo o cero es muy fácil de interpretar, ¿sí? Si es negativo, significa que en valor absoluto, veamos el ejemplo, ¿sí? Los números que aparecen en el primer renglón de la hoja 5, ¿sí? Donde dice menos 63 más 62,08 es menos 0,91. ¿Por qué da negativa esta suma algebraica? Porque el valor absoluto del negativo, que es la inversión, es mayor, ¿sí? En valor absoluto que el valor de los ingresos, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? Menos 63 es menor que 62, digo en valor absoluto. Sabemos que cuando hacemos una resta, el signo de la resta lo da el número de mayor valor absoluto, ¿sí? 9 menos 5 es 4, pero si hago 5 menos 9 es menos 4, ¿sí? Porque el 9 es negativo. Entonces, no es necesario memorizar este cuadrito, es más fácil mirando cuando hago el BAN, cuánto vale lo que invierto, cuánto vale lo que cobro. Al 20% en este caso. Si invertí 63 y lo que voy a cobrar vale 62, entonces mi rentabilidad es menor que el 20%. ¿Sí? Cuando es negativo, la TIR es menor que la I'. ¿Sí? La I' es la tasa esta de corte que usé para evaluar. ¿Está? Por eso este cuadrito, ¿sí? Muchas veces yo escucho que dicen, si el BAN es positivo, la TIR es menor, no, es mayor. Bueno, es más fácil, ¿sí? Mirar los números, ¿sí? De esta suma algebraica donde uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, si el valor absoluto del negativo es mayor, la diferencia es negativa, entonces quiere decir que estoy pagando más de lo que vale a la tasa que usé para evaluar. ¿Está? Si hubiese pagado 61 pesos, ¿sí? Entonces tendría una rentabilidad superior al 20%, ¿sí? Porque 62,08 es lo que vale al 20%. En la medida que pague más que 62,08, tendré una rentabilidad menor al 20%. ¿Está? Si pago 62,08, tengo exactamente el 20%, que es el valor de las cuotas al 20%. Entonces, bueno, acá aparece escrito, lo que recién les comentaba, no es necesario memorizar ese cuadro, ¿sí? Viene bien repasarlo esto porque es el concepto fundamental. Basta con saber que al calcular el BAN, lo que hacemos es la diferencia entre lo que pagamos y el valor del bono con esa tasa de referencia, esta I'. Si pagamos más del valor que surge con la I', entonces tendremos una rentabilidad menor que esa tasa. Si pagamos exactamente lo que vale el bono con esa tasa, esa es nuestra tasa interna de retorno, ese es mi rendimiento, ¿sí? Porque pagué exactamente lo que vale según la tasa que tomé para el cálculo. Y si pagamos menos que el valor del bono, valuado con esa tasa, nuestra TIR, o sea, mi rentabilidad es mayor. ¿Está? Si pago menos de 62, me rinde más que 20. Si pago 62, 20. Si pago más de 62, me rinde menos. Tanto cuando digo más de 20 o menos de 20, no sé exactamente cuánto me alejo. ¿Sí? Lo que me interesa es poder responder si la rentabilidad es mayor, menor o igual a esta tasa que uso para evaluar. ¿Sí? Esta tasa que la denominamos tasa de referencia o tasa de corte. Por este impedimento matemático que hay en calcular la tasa.
Entonces, la resta aparece como una forma de estandarizar las operaciones. Lo que estamos haciendo, bueno, es lo que comenté antes, es comparar dos números, dos valores, para saber cuál es el mayor. O sea, si pago más que su valor actualizado con la I, tendré menor rendimiento que I. Entonces, en el último ejemplo, si pagamos 63, la TIR, entró alguien, en el último ejemplo, si pagamos 63 pesos, la TIR del bono, ahora sí aparece la información, calculada así con la calculadora financiera, la TIR es 19,6814. O sea, 63 sabemos que es menos que 20. ¿Cuánto menos? No nos interesa. Acá, a modo indicativo, lo ponemos, jamás les voy a pedir cuál es la tasa exacta. Sí, les voy a preguntar si es mayor, menor o igual a una determinada tasa que usamos para comparar. Entonces, bueno, nuevamente, bueno, aparece este comentario. No podemos calcularla matemáticamente, solo la calculadora financiera o una aplicación Excel. Entonces, ahora veamos otro ejemplo más. Si se compra este bono en el momento 10, ¿sí? O sea, ya pagó 10 cuotas, quedan 15. Y se pagan 66. Pregunta, ¿la TIR es mayor, menor o igual que el 14% anual? ¿Sí? Seguimos con nuestro bono de 25 cuotas de 12,75, redondeando, ¿sí? 74,99, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento 10, vamos a suponer que pagué 66 pesos. Cuando pago 66, ¿qué es lo que compré? El derecho a cobrar las 15 cuotas que le quedan al bono, ¿sí? Alguien tenía este bono y ahora me lo vende. Ya se cobraron 10 cuotas, no interesa si es el mismo que me lo vende a mí o fue otro. Yo estoy comprando el derecho a cobrar 15 cuotas de 12,75 en 66 pesos. Quiero saber si mi rentabilidad es mayor, menor o igual al 14. Entonces, ¿qué es lo que hago? De nuevo la fórmula, el VAN en el momento T es menos el valor de mercado más el valor actual de las cuotas que restan, valuando con esta tasa que uso de referencia, ¿sí? Porque lo que quiero saber es si la TIR va a ser mayor, menor o igual al 14. Entonces digo, el VAN en el momento 10 es menos 66, que es lo que pago, más el valor actual de 15 cuotas de 12,75 descontados al 14%. Es menos 66 más 12 por el 1 menos 1,14 a la menos 15 sobre 0,14 es menos 66 más 66,50. O sea, el VAN es positivo, ¿sí? Menos 66 más 66,50 da 0,50 positivo. Y de nuevo, no intenten grabarse el cuadrito si es positivo, la tire, etc. O sea, lo que tienen que ver es, las cuotas valen 66,50 valuadas al 14. Pagué 66, estoy pagando menos que su valor descontado el 14. Por lo tanto, tendré una rentabilidad mayor que el 14. ¿Sí? El pago es menor que el valor de las cuotas. Por lo tanto, la rentabilidad es mayor que el 14. No es necesaria la resta. ¿Sí? Está claro. Por eso no es necesaria la resta. ¿Sí? Y después pensar si el VAN es positivo, qué pasa, si el VAN es negativo, si el VAN es cero. ¿Sí? Yo lo que tengo que comparar son dos números, ¿sí? Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, alcanza con comparar cuál de los dos valores es mayor, obviamente, en valor absoluto. En este caso, bueno, bien, ya les comentaba, si pagué 66, algo que descontaba el 14%, vale 66,50, si pagué con 66, tengo un rendimiento mayor que el 14. En este caso, es 14,1959, ¿sí? Si hago el valor actual de las 15 cuotas al 14,1959, me da 66, ¿sí? Que es la rentabilidad que me está ofreciendo este bono por comprarlo a 66. Insisto, no les voy a preguntar nunca cuál es la tasa, ¿sí? Insisto con esto porque llega el momento del examen y hay alguien
¿sí? Que despeja la tasa de la fórmula, obviamente con algún error matemático, porque no hay manera de despejar la I de la fórmula de valor actual, ¿sí? De la renta constante, ¿sí? Porque aparece en el denominador y en el numerador en la base de una potencia que participa en una resta, ¿sí? No hay manera de despejarla. Bueno, veamos ahora la evaluación de un bono que con sistema americano paga anualmente intereses del 7% anual por un plazo de 20 años y que se coloca el día de la emisión con una TIR del 10%. ¿Está? Cambiamos ahora el sistema de amortización del bono, ¿sí? Dejamos el bono francés de 25 cuotas que se emitió el 12, le hicimos varios ejemplos, insisto, tomo el francés para que la mecánica, la interpretación, ¿sí? La lógica que tiene la evaluación de los bonos, los cálculos sean más sencillos por ser un sistema francés, porque tengo que evaluar X cantidad de cuotas constantes con la A1. ¿Sí? En el sistema americano, perdón, en el sistema alemán tengo una fórmula mucho más extensa y en el sistema americano no es mucho más extensa, pero es un poquito más extensa porque voy a tener en la parte de los ingresos, tengo dos términos. Por un lado, la cuota en concepto de intereses y por otro lado, el valor de capital que se paga al final, que es muy común olvidarse de esa evaluación, ¿sí? Siempre cuando explico un tema, dame un segundo. ¿Sí? Ahora hablar un poco. Entonces, pasamos ahora con la misma lógica de la evaluación, pero cambiamos el método de amortización que tiene nuestro bono. Entonces, vamos a evaluar en el momento cero un bono del sistema americano que paga 7% de interés anual por 20 años. Y en la fecha que se coloca, ¿sí? Al igual que vimos en el sistema francés, que por norma de emisión es 12, pero se lo colocó ofreciendo una rentabilidad de 15, bueno, ahora se emite con un 7% anual y para mayor rentabilidad se ofrece un rendimiento del 10% a los inversores. Pregunto, ¿cuál es el valor del bono? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es muy similar a lo anterior, pero obviamente cambian las fórmulas porque el bono tiene una estructura de sistema americano. Entonces habrá que evaluar lo que paga este bono, que son cuotas de intereses constantes, en este caso de 7 pesos, seguimos tomando 100 pesos de deuda, ¿sí? Aunque el bono sea de 5.000 millones o 20.000 millones o el número que sea, valuamos 100, que es la forma en la que aparece en las cotizaciones los distintos bonos que están circulando, ¿sí? Siempre aparecen por cada 100 de deuda inicial. Entonces, en este caso, que es un sistema americano y es un método de cancelación de bono que se lo utiliza mucho, entonces, este bono, que es a 20 años, paga 20 cuotas de 7 pesos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo es el sistema americano? Intereses periódicamente, en este caso anualmente, no hay amortización de capital en las cuotas, entonces tengo las 20 cuotas de 7 pesos y los 100 pesos a los 20 años, ¿sí? Que, insisto, término que es muy común olvidarse en la evaluación, ¿sí? No se olviden de descontar también los 100 pesos de la deuda que se pagan al vencimiento. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado en el momento cero? Es 7 por la A1 2010 más 100 por 1,20, perdón, más 100 por 1,10. Marcelo, Sí, consulta. El 7 acá es como nuestra cuota. claro, exactamente. El 7 que está multiplicado por la A, sí, porque el sistema americano tiene dos términos cuando hago la evaluación. Tengo
las cuotas constantes que son de intereses y los 100 pesos que se pagan al final. Entonces tengo que hacer la evaluación por separado, ¿sí? No tengo una fórmula que me abarque los dos importes. ¿Está? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces, el valor del mercado en el momento cero es 7, que son 7 pesos, ¿sí? Acá no es un 7%, los 7 pesos resultan del 7% de 100. Entonces, tengo una cuota de 7 pesos durante 20 años, descontada con el 10 anual, más los 100 actualizados 20 años también con el 10. Entonces tengo 7 por 1 menos 1, 10 a la menos 20 sobre 0,10, más 100 por 1, 10 a la menos 20, y entonces me da 59,59 más 14,86, 74. O sea que el bono se colocó a 74,45 pesos. ¿Sí? Se emite un bono con sistema americano que va a pagar 7 pesos anualmente por cada 100 de deuda inicial. Bien, de nuevo, concepto similar a nuestro primer ejemplo. Vamos a suponer que no resulta atractivo, entonces, bueno, vamos a bajar el precio de la colocación tal que el rendimiento para el inversor sea del 10%. ¿Cuál es ese precio? Bueno, es el precio que representa el valor actual del compromiso del deudor, o sea, ¿cuál es el compromiso? 20 cuotas de 7 pesos más 100 pesos dentro de 20 años. Al 10% descontado a 74. Entonces, el día que este bono pagó el servicio de interés número 8, ¿sí? Hacemos otro ejemplo ahora, es el mismo bono, pero ya transcurrieron 8 años. El día que este bono pagó el servicio de intereses número 8, en el mercado financiero cotizaba con una TIR del 11% anual. ¿Cuál era el precio de mercado ese día? ¿Está? Ya pagó 8 cuotas, o sea que le quedan 12, ¿sí? Porque era 20. Estamos en la fecha de pago de la cuota número 8. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado en el momento 8? Bueno, es el valor actual de todo lo que le falta pagar, descontado al 11%, porque me está diciendo que la rentabilidad de este bono es del 11%. Bueno, me falta averiguar el precio. Entonces, valor actual de 20 menos 8, 12 cuotas al 11% de 7 pesos, más los 100 pesos que se pagan al final, también descontado con un 11% por 20 años, ¿sí? A la menos 20 menos 8. Bueno, entonces, 7 por esta A, que es 1 menos 11 a la menos 12 sobre 0,11, bueno, más 100 por 1,11 a la menos 12, 45, 44 más 28, 58 da 74,03. O sea que, habiéndose pagado 8 cuotas, quien compre este bono en 74 tiene una rentabilidad del 11%. ¿Sí? Va a cobrar 12 cuotas de 7 pesos más 100 pesos dentro de 12 años. Cambiamos el supuesto. Si el día que este bono, ¿sí? O sea, en este ejemplo les pregunté cuál es el valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Valor actual de lo que les queda por pagar al bono, valor actual de lo que le queda por pagar, descontado a la tasa TIR, ¿sí? Que les está dando, en este caso, dice, tiene un rendimiento del 11% anual. Y el otro tipo de pregunta es, al revés, les digo cuánto pago y les pregunto si tiene una rentabilidad mayor, menor o igual a una determinada tasa. ¿Sí? Es el mismo cálculo, pero el precio a esta tasa que estoy usando para la evaluación lo comparo con lo que pagué. ¿Sí? En el caso anterior, directamente me dio el valor de mercado, ¿sí? Que me da 74. Bueno, si yo hubiese pagado 70, tengo una rentabilidad mayor que el 11. ¿Se entiende esto?
al 11 es 74. Si hubiese pagado 70, mi rentabilidad es mayor que el 11. Si hubiese pagado 75, mi rentabilidad es menor que el 11. No sé cuánto menor, pero es menor. Bueno, ese es el otro tipo de pregunta. ¿Sí? En una le puedo preguntar, hallar el valor de mercado, y en el otro, conociendo el valor de mercado, indique si la tasa de retorno es mayor, igual o menor que una determinada tasa que la denominamos tasa de corte o de referencia, ¿sí? O la tasa que usamos para comparar. Entonces, si el día que este bono pagó el servicio número 11 cotizaba 72 por cada 100 de deuda inicial, siempre, ¿no? La TIR era mayor, menor o igual que el 12. Bueno, entonces digo, bueno, el BAN en el momento 11, ¿sí? El valor actual neto, porque estoy haciendo el valor actual, bueno, ya sabemos. ¿Y neto por qué? Porque hago la suma algebraica entre lo que pagué, que lo pongo en negativo, y lo que cobro, que lo pongo en positivo, y lo que cobro es el valor actual de las cuotas que estoy comprando. Entonces es menos 72, en este caso, más 7 por la A1 20 menos 11, o sea, 9 cuotas compré, más 100 por 1 12 a la menos 9, insisto una vez más, ¿sí? Este último término es muy, pero muy común que se lo olviden, ¿sí? Por eso, insisto, ¿sí? Yo no le voy a dar un sistema americano para que se olviden del último, sino si le doy un sistema americano porque, para ver si lo evalúan bien, y por eso, lo mismo que en cada uno de los temas, que sí remarco los errores comunes, ¿sí? Para que no aparezcan, ¿sí? Entonces, repito, muy común olvidarse cuando el sistema es americano de descontar los 100 que se pagan al final, ¿sí? Tal vez porque en el enunciado no aparece, ¿sí? Pero ya está implícito que por ser americano, al vencimiento tiene que pagar los 100. Yo le digo cuál es la tasa según las normas de emisión, cuál es la tasa TIR, cuál es el plazo, cuántos periodos transcurrieron, ¿sí? Y no les indico. Y los 100 pesos que se pagan al vencimiento, eso ya está, ¿sí? Implícito por ser un sistema americano, ¿sí? Tal vez por eso se lo olvidan, porque no aparece en el enunciado. Bien, entonces, siguiendo este ejemplo, el BAN en el momento 11 es negativo lo que pagué, 72. Positivo lo que voy a cobrar. ¿Qué voy a cobrar? En términos de valor actual, lo que voy a cobrar. 11 cuotas de 7 pesos que descontado al 12, más 100 pesos que voy a cobrar dentro de 9 años, descontado al 12. Bueno, reemplazamos por las fórmulas, hacemos los cálculos y me da que es menos 72 más 37,29 más 36, o sea, menos 72 más 73, ¿sí? Que tiene un resultado positivo, ¿sí? El BAN es positivo. El BAN lo que interesa es si es positivo, negativo o cero. En rigor, ni siquiera interesa el valor del BAN. Yo miro cuánto vale, cuál es el valor absoluto del negativo, cuál es el valor absoluto del positivo. En este caso, ¿sí? Sin dar vuelta a la hoja y ver la respuesta, si pagué 72 pesos por algo que al 12% vale 73, tengo un rendimiento mayor que el 12, ¿sí? Porque tendría que pagar 73 para que me rinda 12. Si pagué 72, me rinde más. A ver si está bien, damos vuelta a la hoja. El BAN es positivo, entonces si pagaron 72, la tira es mayor que el 12 anual. ¿Está? Sin recordar el cuadro, ¿sí? Que ya varias veces le dije, ese cuadrito que presentamos para BAN negativo, cero y positivo, y en la segunda columna, cómo es la TIR con relación a la tasa que usamos de corte o de evaluación o de comparación, ¿sí? Lo que tengo que mirar es cuánto pagué, cuánto vale de acuerdo a esta tasa que uso para comparar. En este caso fue el 12%. Me da 73, pagué 72, me rinde más que el 12. Entonces, para finalizar este capítulo, veamos ahora la evaluación de un bono que se amortiza mediante sistema alemán, ¿sí? Entonces, obviamente, empezamos con el francés,
para ver en qué consiste la evaluación de un bono y usamos el francés porque la fórmula es más cortita, ¿sí? Tengo que usar la A únicamente. En el americano tengo que usar la A y los 100 pesos, ¿sí? Que insisto, muy común olvidárselo. Y en el sistema alemán, bueno, tengo la fórmula kilométrica que si en el examen hay un ejercicio de evaluación de un bono alemán, la fórmula, si me lo piden, ¿sí? En el primer parcial también había dicho, si me piden fórmulas, las escribo en el pizarrón. Si hay un sistema alemán, aclaro, ¿sí? Porque la pregunta si pueden tener las fórmulas a mano, bueno, si hay un sistema alemán, escribo en el pizarrón la fórmula de sistema alemán, por supuesto en términos genéricos, ¿sí? La primera más, etcétera, etcétera. Bueno, la primera quizás no necesariamente sea la primera del bono, porque estamos evaluando en el medio de la vigencia, ¿sí? Es la primera de las que restan por pagar. Entonces, por ser un bono con sistema alemán, necesitamos calcular el valor de la primera. Perdón, salté el enunciado. Se emite un bono con, había dicho que vamos a pasar al sistema alemán. Entonces, se emite un bono por 25 años que será cancelado mediante sistema alemán, pagando también cuotas anuales que incluyen un interés del 8% anual. Pregunto, ¿sí? Para empezar siempre, ¿a qué precio se colocó? Después, sabemos que puedo hallar el valor de mercado en una fecha durante la vigencia de este bono, no solamente en la emisión. Primer punto, vemos siempre en el momento cero. Entonces, ¿a qué precio se colocó el bono el día de la emisión? Si la TIR, o sea, la tasa que representa el rendimiento para los inversores, es el 10% anual. Yo armo un título de deuda para cancelar con sistema alemán y las cuotas tienen incluido un 8% de interés sobre saldo. Pero para dar mayor atractivo en términos financieros a los inversores, lo voy a colocar de modo tal que tengan un rendimiento del 10%. Entonces la pregunta es, ¿a qué precio se colocó este bono? Bueno, ya sabemos que lo que tengo que hacer es el valor actual de las cuotas que va a pagar el bono, pero con el 10%. Entonces, por ser bono alemán, necesitamos calcular el valor de la primera cuota y el valor de R. ¿Sí? La primera cuota la necesito, ¿sí? Es la primera de las que voy a evaluar. En este caso es la primera del bono. Y el valor de la R, que es el mismo independientemente de la fecha en que esté evaluando. ¿Está? Entonces, la primera cuota, y acá no uso la fórmula de la cuota, se puede utilizar, ¿sí? Está hecho a propósito para que vean lo sencillo que es calcular una cuota del sistema alemán. La primera cuota es T, que es constante, la amortización de capital constante, más los intereses sobre el B0, porque es la cuota número 1. Entonces, T es 100 dividido 25, que es el plazo, más el 8% de 100. Entonces, la primera cuota tiene 4 pesos de amortización y 8 pesos de intereses. La primera cuota es de 12 pesos, que también hubiese llegado a los 12 pesos y ponía T por 1 más, entre paréntesis, N menos P más 1, todo por I. ¿Sí? A propósito, pongo esta formulita para que se fije el concepto de cómo se calcula la cuota de un sistema alemán, que es sumamente sencillo. Y dijimos, necesito también el valor de R que participa en la fórmula, ¿sí? Donde R es la razón matemática de esta serie variable en progresión aritmética. Caso particular, por ser sistema alemán, es variable aritmética decreciente, o sea que R es negativo. Y el valor de R, ya lo vimos, es menos T por I. O sea, menos 4 por 0,08, o sea, menos 32. El bono paga 25 cuotas, la primera es de 12 pesos y las siguientes van disminuyendo 32 centavos por periodo.
Entonces ya tengo todos los elementos para hacer la evaluación de este bono. La fórmula en el momento cero, ¿sí?, es la primera cuota por una A 1,25,10. ¿Sí? Voy a evaluar, ¿sí?, con el 10% porque dice que le ofrezco a los inversores una rentabilidad del 10%. Con el 8% calculo el valor de las cuotas y luego lo evalúo con el 10%. Entonces, la primera por una A 1,25010, esta es la fórmula de renta variable en operación aritmética que hicimos la deducción en la clase, deducción que no la voy a pedir en el examen, pero sí puede que tengan que usar la fórmula, más R sobre I, que multiplica a esta misma A1,25 menos N por 1 más I a la menos N. Entonces, reemplazando, me queda la primera cuota es 12, la A1,25,10, ahí tengo su fórmula, donde dice más R sobre I, ya pongo menos, porque R es negativo, ¿sí? Yo pongo más R sobre I porque es la fórmula general de renta variable en progresión aritmética, ¿sí? Recordemos, la renta variable en progresión aritmética puede ser creciente o decreciente. En este caso es decreciente porque es alemán. La fórmula es más R sobre I, etcétera, etcétera, donde R va con su signo. Entonces queda menos 0,32 sobre 0,10 que multiplica a 1 menos en la misma A. O sea que este cálculo lo tienen que hacer una sola vez. El cálculo de la A1 lo hacen una sola vez. Sirve tanto para multiplicar a la primera cuota en el primer término como para la resta que aparece en el paréntesis que multiplica a R sobre I. Entonces, 1 menos 1,10 a la menos 25 sobre 0,10 menos N por B a la N, que es la fórmula, o sea, 25 por 1,10 a la menos 25. Bueno, hacemos todos los cálculos, hay algunos números parciales de este cálculo, y el resultado es 87,2617. ¿Sí? Es obvio que tiene que ser menor que 100. ¿Por qué? Porque si las cuotas las calculé con el 8 y las descuento con el 10, me va a dar un valor menor que 100. Entonces, el valor de mercado es 87,2617. Bueno, el bono fue colocado a 87 pesos con 26,17, precio bajo la par. Por lo tanto, si la tasa de emisión es el 8, a ese precio tiene una TIR mayor, en este caso 10, ¿sí? Sabemos que 10 porque justamente lo que hicimos, buscamos el precio. Y entonces, para terminar con la presentación ya de los 3 bonos que tenemos, calcular el valor de este mismo bono el día que pagó la cuota número 7, ¿sí? Este bono tiene 25 cuotas, se pagó la cuota número 7, ¿cuánto valía en esa fecha si la TIR era el 15% anual? Entonces tengo que hacer la misma evaluación en otra fecha. Si la fórmula es exactamente la misma, me van a cambiar la cantidad de cuotas que quedan, la R es la misma y me cambia la primera cuota porque en la fórmula genérica es cuota número 1, pero es la primera de las que estoy tomando en la evaluación, ¿sí? Cuando estoy evaluando en el momento 7, quedan 18 cuotas, ¿correcto? Ya pagué 7, quedan 18. ¿Cuál es la primera de esas 18? La octava, ¿sí? Porque si ya pagué 7 y quedan 18, la primera es la 8, ¿sí? De la 8 a la 25. Entonces, nos falta calcular el valor de la primera cuota que cobraremos, ¿sí? Es la primera que voy a... es la primera de la renta que estoy comprando, ¿sí? Estoy comprando una renta variable en progresión aritmética de 18 cuotas. La primera es la número 8 del bono. Entonces, recordemos que el C1 que aparece en la fórmula no es la primera cuota de la renta, sino la primera de la evaluación. Es por eso que si ya pago 7 al comprar el bono, seremos acreedores al cobro de 18 cuotas restantes y la primera a cobrar es la 8.
Entonces tengo que calcular la cuota número 8. Bueno, acá sí, la cuota número 8 la calculé con la fórmula. La cuota P es T por 1 más N menos P más 1 por I. Entonces la cuota número 8 es 4 por 1 más 25 menos 8 más 1 por 0,08, que es 9,76. ¿Sí? A modo ilustrativo, también podía haber calculado la cuota número 8 sabiendo que la primera es 12 pesos y disminuyen 32 centavos por periodo. Bueno, le resto 11 veces 0,32 y me da 9,76. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Puedo usar la fórmula o bien, como sé que disminuyen 32 centavos por cuota, creo que dije mal la cantidad de disminución. Como tengo que calcular la octava, disminuyó 7 veces. Creo que dije otro número, no me acuerdo cuál, pero no dije 7. ¿Sí? A 12 pesos le resto 7 veces los 32 centavos. ¿Sí? Porque de la primera a la octava, 7 veces disminuyó la cuota. ¿Sí? O bien puedo calcular 4 pesos más el 8% del saldo número 7, y el saldo del sistema alemán es muy fácil de calcular. ¿Sí? Los importes de las cuotas son sobre normas de emisión, ¿sí? Tal como lo vimos antes de que aparezca este tema, que repito, no es un tema nuevo, sino que es una aplicación de las herramientas. Sí, ya vimos el francés, el americano y el alemán. Ahora es un préstamo que se negocia en el mercado financiero. Bueno, entonces, el valor de mercado en el momento 7 es la cuota número 8, ¿sí? Acá ya pongo C8, rigor es la primera de las 18, que es la octava del plan completo. ¿Sí? La cuota número 8 por una A1, 25 menos 7, ¿sí? Que son las 18 cuotas que estoy comprando. Sí, el N menos P estoy indicando ahí, 25 menos 7. Al 15%, porque es la tasa que me está diciendo que la rentabilidad que ofrecía el bono es al 15. Estoy buscando el valor de mercado. Entonces, hago el valor actual de las 18 cuotas. Entonces tendré la cuota número 8 por la A1 N menos P0,15, otra vez más R sobre I, por la misma A, menos, la fórmula es N por B a la N, donde N es la cantidad de cuotas que le quedan. O sea, en este caso sería N menos P, sabiendo que transcurrieron P periodos. ¿Sí? Insisto, en el pizarrón le voy a poner la fórmula genérica, la de la A1. ¿Sí? Luego, el valor de mercado en el momento 7, bueno, es 9,76 por esta A1 de 18 cuotas, más el complemento de la parte variable, que va en negativo en este caso, la parte variable porque es renta decreciente, 0,32 dividido 0,15, bueno, por la diferencia entre esta misma A1, que repito, con haber hecho el cálculo la primera vez, si lo guardan, ya les sirve para esta resta. Bien, y entonces me queda 59, 80, 89, que es el 9,76 por la A1, menos 0,32 dividido 15 por 6,12,80, que es la A1, menos 1,45, que es 18 por 1,15 a la menos 18, bueno, total 49,83. O sea que pagué, perdón, el valor de mercado del bono sistema alemán que se emitió a 25 cuotas con un 8% de tasa según norma de emisión, luego de haber pagado la séptima cuota, si tiene una rentabilidad del 15%, el precio es 49,83. ¿Sí? Cualquier valor menor a 49,83 tiene una rentabilidad mayor que el 15. Cualquier valor superior a 49,83 tiene una rentabilidad menor que el 15. ¿Sí? Que es la otra tipo de pregunta que les puedo hacer. ¿Sí? Que indique
si la rentabilidad de este bono, vamos a suponer esta misma fecha, es mayor, menor o igual al 17%, si se pagó 47 pesos. ¿Está? Entonces, bueno, hay que hacer este mismo cálculo y compararlo con 47. Si pagué 47 me rinde más que 15, porque tengo que pagar 49 para que me rinda 15. En la medida que pague menos que 49,83 tengo más rentabilidad. Si pago 47, no sé cuál es la tasa, es mayor que 15. Entonces la pregunta que puedo hacer es, indique si la rentabilidad es mayor, menor o igual al, no me acuerdo qué dije, 17 o 18%, no me acuerdo. Al caso es lo mismo para el ejercicio. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, tenemos presentado la mecánica de la evaluación de los bonos, ¿sí? Que es una herramienta financiera, ¿sí? Que se utiliza mucho en el mercado, ¿sí? Hay bonos de distinta especie, ¿sí? Cada año se lo conoce, ¿sí? Con algún nombre que está asociado al año de emisión, ¿sí? Y bueno, sí. Una duda. Cuando hicimos la cuota 8, ¿Cómo? cuando hicimos la cuota 8, cuando hicimos la cuota 8, que nos da 9,76, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que exhibió el acreedor ese año? No. 9,76 es lo que va a cobrar dentro de un año. Si lo está comprando en el momento 7, la cuota 7 ya está, Ah, ya la cobró otro. Si yo compro en el momento 7, la número 7 no la compro. Yo compro desde 7 en adelante. Entonces, la primera que cobro es la 8. Por no, eso la fórmula... eso es lo que cobraría el que compró el siguiente año. No, 9,76. yo compro el derecho a cobrar las cuotas que restan. En este caso, si ya pago 7, quedan 18. ¿Cuáles son las 18? De la 8 a la 25. Entonces, tengo que hacer la evaluación en función de la primera de las cuotas que componen esta renta que estoy comprando. La primera es la número 8, que es de 9,76, que la voy a cobrar dentro de un año. Yo pago 49 pesos con 83 para cobrar 18 cuotas, la primera de 9,76, las restantes van disminuyendo 32 centavos por año y tengo una rentabilidad del 15%. ¿Por qué? Porque el valor actual de las 18 cuotas es 49,83. ¿Se entiende? Sí, sí. Es, es como si tuviera que calcular el saldo de la deuda, pero con otra tasa que no es la misma tasa que se usó para el cálculo de las cuotas, ¿sí? Cuando vimos sistema alemán, vimos que el saldo de deuda es T por N menos P, así de sencillo, y si recuerdan, después hicimos el cálculo del valor de un saldo, no me acuerdo en qué periodo, hicimos el saldo de deuda aplicando la fórmula de renta variable en presión aritmética, donde la tasa de evaluación es la misma que la de la emisión, ¿sí? En este caso, no me puedo escapar de esta fórmula porque estoy evaluando con otra tasa. En el sistema alemán lo hice a modo de, ¿sí? Para fijar bien el concepto, ¿sí? Siempre es el valor actual de las cuotas. Caso particular, en el sistema alemán es T por N menos P porque todas tienen la misma porción de amortización. Y acá no me puedo escapar de esta super fórmula porque estoy evaluando con otra tasa. Entonces, la primera de las que estoy evaluando por la A1 más la parte variable que está dado por este segundo término que es R sobre I por la diferencia, bueno, entre la A1 y N por B a la N. Sí, si se fijan en los apuntes de las clases, cuando vimos sistema alemán, hicimos ese ejemplo. Luego hicimos también un ejemplo de renta variable y creo que lo asociamos también con un sistema alemán para que se vea bien el concepto, ¿sí? La idea, ¿sí? De esta fórmula de renta variable. ¿Está? También son muy usados
muy usado el sistema alemán en la emisión de los bonos. ¿Está? En realidad no es exactamente el sistema alemán, porque los bonos que se emiten con sistema alemán, nosotros lo vamos a tomar de esta manera para poder usar la fórmula, ¿sí? Porque en la realidad se usa el sistema americano, que bueno, tiene una matemática muy simple. Y en el sistema alemán, cuando se usa bonos, generalmente hay pago anual de cuota, que comprende amortización y capital, y pago semestral de renta solamente. ¿Está? Es como si, a ver, en este ejemplo, para que se interprete, ¿sí? Y lo relacionamos con la realidad. En este ejemplo, el bono de 100 pesos alemán de 25 cuotas al 8%, la primera cuota es de 12. La primera cuota de 12, pero no se paga al año los 12 pesos, sino que se pagan los intereses semestralmente. O sea, en este caso, si es el 8%, cobro 4 pesos al año, o 4 pesos a los 6 meses, y 6 meses después cobro la amortización, que es de 4 pesos, y otra renta, otro pago en concepto de intereses por los 6 meses, que serían otros 4 pesos, ¿sí? O sea que cobro 4 y de intereses, porque es la mitad de 8. Bueno, y de nuevo aparece el 4 porque es 100 dividido 25, que es 4, ¿no? 4 de capital más otros 4 de intereses. Generalmente tienen esa estructura. Nosotros, eso al margen, ¿sí? Para asociarlo con la práctica real. Nosotros nos vamos a mantener como un sistema, ¿sí? Exactamente como se corresponde con el sistema alemán, para poder usar esta matemática. Obviamente puedo adaptar una matemática porque tengo una renta constante, tendría dos rentas decrecientes en progresión aritmética, la de las cuotas y la de la porción de interés, pero complicaría el cálculo, ¿sí? Para el sistema alemán vamos a suponer que es exactamente, ¿sí?, el caso general. El sistema americano tiene una matemática muy simple, insisto, muy común olvidarse los 100 pesos, y el sistema francés, que es el más fácil, el caso de evaluación de bonos, que en la práctica muy difícilmente se use un bono francés por la complejidad que tiene la matemática interna en cuanto a el cálculo del saldo que tenga ese bono, ¿sí? En un sistema alemán es muy fácil calcular el saldo de la deuda. En un sistema francés ya requiere de un conocimiento un poquito más profundo. No obstante, puede que haya un ejercicio, tanto en la guía como en el examen del sistema francés, a los efectos de aplicar bien la evaluación, ¿tá? Que es valor actual de las cuotas. Si pido valor de mercado, pura y exclusivamente el valor actual de las cuotas. Y si pregunto si la tira es mayor, menor o igual a otra tasa, bueno, se calcula el precio a esa tasa y se compara con lo que se pagó. Si se pagó más, la tira es menor. Si se pagó menos, la tira es mayor. Si se pagó exactamente ese importe, esa es la tira, ¿tá? Bien, dejamos acá entonces. No sé si hay alguna pregunta. El martes vamos a ver ejercicio de bonos. Así vemos este tema, o como ya no va a haber más temas nuevos, nos quedan las clases prácticas, puede ser de bonos el martes por ser el último tema que vimos, y después así hacer repaso de francés, alemán, americano, etcétera, etcétera. ¿Está? El tema es en las clases del viernes, bueno, como ya no voy a incluir más temas. Profe, ¿cuándo era la fecha del parcial? La fecha del parcial, sí, ya lo tengo acá, lo confirmé el otro día, pero a ver, lo tengo acá anotado, ya te digo. Martes 21, si no me equivoco, ¿no? 21, son 3 martes seguidos. Bueno, para quien tenga 21, segundo parcial. Tengo que dar la nota inmediatamente.
en la clase del viernes, más tardar, porque el recuperatorio es el 28, ¿sí? Al martes siguiente es el recuperatorio. Les doy las notas el viernes y quienes tengan que rendir final será el martes siguiente, que es el 5 de julio, ¿sí? O sea, 21, 28 y 5. Son las fechas de los exámenes. ¿Sí? Siempre martes para que sea presencial, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a temas, ya no vamos a ver temas nuevos. Creo que nos quedan 3 clases presenciales que serán todas de práctica. Bueno, y los viernes, bueno, veremos algunos ejercicios, ¿sí? Si van viendo y tienen alguna duda, los comentamos. De todos modos, los ejercicios están todos resueltos, ¿sí? Pero igualmente, bueno, podríamos tomar alguno y repasar, ¿sí? Ver el mecanismo que se utilizó. Pero al estar resuelto, digamos ya, la clase virtual, bueno, sería lo ideal para dudas, ¿sí? Que tengan, ¿sí? Si no, sería leer exclusivamente la solución de un examen, de un ejercicio, digo. ¿Está? Bien. No sé si hay alguna pregunta más. No, gracias. Bueno, No, por ahora, profe, muchas gracias. bueno, el martes entonces vemos ejercicio de bonos, que al hacer ejercicio de bonos, en cierto modo, también estamos repasando los sistemas de amortización, ¿sí? Bueno, listo, quedamos así. Nos vemos el martes. Tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno.